Hay monedas que pasan de mano en mano durante años sin que nadie les preste demasiada atención, y luego están aquellas que, por una razón inesperada, consiguen despertar la curiosidad de coleccionistas de todo el mundo. La moneda mexicana de 10 pesos de 2012 pertenece a una categoría especialmente interesante, porque combina historia, diseño conmemorativo y una fecha que hace que muchos se pregunten si realmente tienen algo especial guardado en un cajón. A primera vista, parece simplemente otra moneda de circulación. Pero cuando empiezas a observarla con cuidado, aparecen detalles que cuentan una historia mucho más grande. Y hay una pregunta que debemos dejar abierta desde este momento: ¿estamos ante una moneda común, ante una pieza con algún error extraordinario, o ante una de esas historias de valor que Internet puede convertir rápidamente en leyenda? Lo más interesante es que la respuesta no está únicamente en el número que aparece junto al símbolo de pesos. Para entender esta moneda hay que regresar a 2012, un año en el que México puso en circulación una emisión conmemorativa dedicada al 150 aniversario de la Batalla de Puebla. El Banco de México indica que esta moneda comenzó a circular el 8 de septiembre de 2012. Su tema no fue elegido al azar. La Batalla de Puebla, ocurrida el 5 de mayo de 1862, ocupa un lugar importante en la historia mexicana, y la moneda fue diseñada precisamente para recordar aquel acontecimiento. En el reverso aparece el general Ignacio Zaragoza, acompañado al fondo por una representación de la lucha entre mexicanos e invasores y los fuertes de Loreto y Guadalupe. También aparecen las fechas 1862 y 2012, la denominación de 10 pesos y la marca de la Casa de Moneda de México, representada por M grados. Y aquí aparece uno de los primeros detalles que puede confundir incluso a personas que empiezan a coleccionar monedas. No todos los ejemplares de 10 pesos fechados en 2012 corresponden a la misma emisión. Existe la moneda regular de 10 pesos de ese año, pero también está esta versión conmemorativa de la Batalla de Puebla. La diferencia es importante porque el diseño, la historia y la cantidad acuñada pueden cambiar completamente la identificación de una pieza. La moneda conmemorativa tiene un diámetro de 28 milímetros y un peso de aproximadamente 10.329 gramos. Su estructura es bimetálica. El centro utiliza una aleación de alpaca plateada y el anillo exterior una aleación de bronce y aluminio. El canto de esta conmemorativa es estriado, otro pequeño detalle que puede ayudar a distinguirla de otras piezas. Ahora detengámonos en el diseño, porque aquí es donde una moneda aparentemente sencilla empieza a revelar su personalidad. En el anverso aparece el escudo nacional de México, acompañado por la inscripción Estados Unidos Mexicanos. Pero es el reverso el que concentra la atención. El retrato de Ignacio Zaragoza ocupa el primer plano, mientras que detrás de él se desarrolla una escena relacionada con la batalla. Las referencias a Loreto y Guadalupe, junto con las fechas 1862 y 2012, convierten a esta pequeña pieza metálica en una especie de cápsula histórica. No es solamente una denominación de 10 pesos, es una representación de un episodio nacional que ocurrió exactamente 150 años antes de su emisión. Pero ahora llegamos a una de las partes que más interesa a los coleccionistas, la rareza. Según los datos de catálogo disponibles, la emisión conmemorativa de 2012 tuvo una acuñación de 29.871.000 ejemplares. Ese número es enorme cuando lo miramos desde la perspectiva de una moneda individual, y significa que no estamos hablando de una pieza que, por su simple fecha, sea extremadamente escasa. De hecho, los valores orientativos registrados para ejemplares normales en distintos grados de conservación son relativamente modestos. Esto es importante porque nos permite separar dos conceptos que suelen mezclarse. Una moneda puede ser histórica o interesante sin ser automáticamente una moneda de millones. Entonces, si existen casi 30 millones de ejemplares de esta emisión, ¿por qué algunas personas hablan de cifras extraordinarias? Aquí comienza la parte realmente intrigante. En el mundo de la numismática, una moneda común puede adquirir un interés completamente diferente cuando presenta una variante auténtica, un error de acuñación importante, una condición excepcional o una procedencia documentada. Pero hay una diferencia enorme entre encontrar un detalle curioso y encontrar un error numismático que el mercado realmente valore. Una fecha ligeramente desgastada, una marca superficial o una pequeña imperfección no convierten automáticamente una moneda en una pieza de colección de alto valor. Para que un error sea importante, debe estudiarse,
verificarse y compararse con ejemplares conocidos. Y eso nos lleva directamente a uno de los aspectos más fascinantes de esta moneda de 2012, los posibles errores. Los coleccionistas suelen prestar atención a desplazamientos de acuñación, problemas de diseño, elementos duplicados, defectos de borde o diferencias que no deberían existir en una producción normal. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado. Las monedas que han circulado durante años pueden acumular golpes, rayones, deformaciones y señales de desgaste que parecen errores de fábrica, pero que en realidad ocurrieron después de salir de la casa de moneda. Una verdadera variedad o un error de acuñación requiere un análisis mucho más cuidadoso. Y precisamente aquí puede estar la diferencia entre una moneda curiosa y una pieza realmente excepcional. Otro punto que merece atención es la conservación. Dos monedas exactamente iguales pueden despertar reacciones muy diferentes entre coleccionistas dependiendo de su estado. Una moneda que pasó años en circulación puede presentar pérdida de detalles, pequeñas marcas y desgaste en las zonas más elevadas del diseño. En cambio, un ejemplar sin circular puede conservar muchos más detalles originales. Los catálogos especializados muestran que los precios orientativos de esta emisión aumentan conforme mejora el estado, pero siguen siendo cifras muy alejadas de las historias extraordinarias que a veces circulan en redes sociales. Numista, por ejemplo, registra para la emisión de 2012 valores orientativos que van desde menos de $1 en grados bajos hasta unos pocos dólares para ejemplares sin circular, y advierte que sus cifras son solamente orientativas. Entonces, ¿significa eso que no existe ninguna posibilidad de que un ejemplar concreto sea mucho más interesante? No necesariamente. Y ahí está el misterio que debemos conservar hasta el final. La cifra de acuñación nos dice que la moneda conmemorativa normal no es extremadamente rara, pero no nos dice si existe un ejemplar excepcional con características fuera de lo común. Tampoco basta con mirar fotografías de Internet y asumir que una moneda vale lo mismo que una publicación que afirma una cantidad espectacular. En numismática, la autenticidad, la variedad exacta, el estado, la certificación, sobre todo, una venta real y verificable son elementos fundamentales para establecer un precio. Por eso, antes de creer cualquier cifra sorprendente, hay que descubrir qué moneda exacta se está describiendo y qué evidencia respalda esa valoración. Y todavía queda una pregunta mucho más importante. ¿Qué tendría que tener una moneda mexicana de 10 pesos de 2012 para pasar de ser una pieza conmemorativa relativamente común a convertirse en un ejemplar extraordinario? Esa es la clave de toda esta historia. Porque el verdadero valor no está escrito simplemente en el número 10 que vemos en la moneda. Puede estar escondido en una variante, en un error auténtico, en una condición excepcional o en una historia de mercado que necesita ser comprobada. Y cuanto más investigamos, más evidente se vuelve que una simple moneda puede tener mucho más que contar de lo que parece. La respuesta definitiva, incluyendo la cifra extraordinaria que algunas afirmaciones atribuyen a este ejemplar, tendrá que esperar hasta el tramo final de esta historia. Ahora que ya conocemos la historia y el diseño de la moneda, podemos entrar en la parte que realmente separa una pieza interesante de una pieza extraordinaria, la demanda de los coleccionistas. En el mercado numismático, la demanda no depende solamente de cuántas monedas fueron fabricadas. También depende de cuántas personas desean una determinada variante, cuántos ejemplares sobreviven en condiciones excepcionales y qué tan difícil resulta encontrar una pieza auténtica que cumpla determinados criterios. En el caso de la moneda conmemorativa de 10 pesos de 2012, su tema histórico le proporciona un atractivo adicional. Ignacio Zaragoza. La batalla de Puebla y el aniversario de 150 años convierten la pieza en un objeto que puede interesar tanto a coleccionistas de monedas mexicanas como a personas especializadas en emisiones históricas y conmemorativas. Pero aquí debemos recordar algo fundamental: interés coleccionista no significa automáticamente millones de dólares. De hecho, uno de los mayores errores al investigar monedas en Internet consiste en confundir un precio anunciado con un precio realmente pagado. Basta con buscar determinadas monedas en plataformas de venta para encontrar cantidades sorprendentes. Una persona puede publicar una moneda por cientos de miles o incluso millones de dólares, pero eso no demuestra que alguien haya pagado esa cantidad. En numismática, una valoración seria necesita evidencia, fotografías detalladas, identificación correcta, comparación con ejemplares similares y, cuando corresponde, certificación profesional y antecedentes de ventas.
Esta diferencia es especialmente importante con monedas mexicanas modernas, porque algunas publicaciones virales pueden presentar valores extraordinarios sin explicar qué característica concreta justifica semejante precio. Por eso, cuando escuches una cifra espectacular relacionada con esta moneda de 2012, la pregunta correcta no es solamente cuánto dicen que vale, sino por qué valdría eso y existe una venta verificable que lo demuestre. También debemos hablar de la posibilidad de errores. Las monedas son fabricadas mediante procesos industriales de alta precisión, pero eso no significa que cada ejemplar salga idéntico. Pueden producirse errores durante diferentes etapas de fabricación y acuñación. Algunos son pequeños y prácticamente no tienen interés comercial, otros pueden resultar mucho más llamativos. Un coleccionista experimentado podría buscar, por ejemplo, una pieza con una alteración evidente en uno de sus elementos, una acuñación desplazada o una característica que no corresponde al diseño estándar. Sin embargo, hay una regla de oro: una anomalía debe ser auténtica. Si el metal fue golpeado después de que la moneda salió de la casa de moneda, eso no es lo mismo que un error de fabricación. Un borde deformado por una máquina, un rayón profundo o una marca causada durante la circulación puede parecer extraordinario en una fotografía, pero no necesariamente aumenta el valor. La condición física también merece una mirada mucho más cercana. Imagina dos monedas de la misma emisión de 2012. Una ha permanecido durante años en bolsillos, cajas registradoras y monederos. La otra prácticamente no ha circulado y conserva sus detalles originales. Aunque ambas tengan exactamente el mismo diseño y fecha, un coleccionista puede preferir claramente la segunda. En piezas modernas, donde existen grandes cantidades de ejemplares, la conservación puede convertirse en uno de los factores que ayudan a diferenciar una moneda corriente de una pieza más buscada. Y cuando hablamos de ejemplares de calidad excepcional, la certificación de una empresa especializada puede desempeñar un papel importante, porque proporciona una evaluación independiente del estado y autenticidad. Aún así, incluso una moneda muy bien conservada no se transforma automáticamente en una pieza millonaria. Aquí aparece otro detalle interesante: la diferencia entre una moneda de circulación y una moneda preparada o conservada específicamente para coleccionistas. Durante años, algunas personas guardaron monedas conmemorativas porque reconocieron inmediatamente su importancia histórica. Otras simplemente las recibieron como cambio y las dejaron olvidadas en un cajón. Esto crea una situación curiosa. Aunque la emisión total haya sido considerable, la cantidad de ejemplares en condiciones verdaderamente superiores puede ser mucho menor. Con el paso del tiempo, algunas piezas se pierden, otras se desgastan y otras terminan dañadas. Por eso, cuando un coleccionista busca una moneda específica, no solamente pregunta cuántas se acuñaron originalmente. También quiere saber cuántas siguen disponibles, especialmente, cuántas presentan las características que él busca. Pero hay algo todavía más importante que la rareza: la identificación exacta. La moneda mexicana de 10 pesos puede confundirse fácilmente con otras emisiones debido a que comparte denominación, composición bimetálica y elementos generales con diferentes monedas de circulación. Para identificar correctamente un ejemplar de 2012 hay que observar el reverso, las fechas, el retrato, las leyendas y los elementos del diseño. Una fotografía borrosa puede ocultar precisamente el detalle que diferencia a una variante de otra. Y si alguien afirma que una moneda vale una cantidad extraordinaria, debería poder explicar exactamente qué versión es, qué error posee, cuál es su procedencia y qué evidencia existe de su valor. Sin esas respuestas, una cifra espectacular debe considerarse una afirmación, no un hecho comprobado. La historia de la moneda también ayuda a entender por qué puede despertar tanta atención. La Batalla de Puebla no fue un acontecimiento menor dentro de la memoria histórica mexicana. El 5 de mayo de 1862, las fuerzas mexicanas bajo el mando de Ignacio Zaragoza enfrentaron al ejército francés en Puebla. La victoria mexicana adquirió posteriormente un enorme significado simbólico. 150 años después, la emisión conmemorativa de 2012 convirtió esa fecha histórica en un pequeño objeto que podía circular diariamente entre millones de personas. Es una combinación fascinante. Una pieza con valor nominal relativamente pequeño que lleva consigo la representación de un episodio ocurrido un siglo y medio antes.
Y precisamente esa combinación explica por qué algunas monedas pueden permanecer ignoradas durante años y después convertirse en objeto de conversación. El mundo de la numismática está lleno de historias de personas que encuentran una pieza aparentemente común y descubren posteriormente que pertenece a una variedad poco habitual. Pero también está lleno de falsas esperanzas. Por cada historia auténtica de una moneda extraordinaria, pueden existir muchas publicaciones exageradas que utilizan cifras enormes para llamar la atención. Por eso, el coleccionista inteligente no se deja llevar solamente por el entusiasmo. Observa, compara, investiga y verifica. La paciencia puede ser mucho más valiosa que la emoción de pensar que cualquier moneda vieja encontrada en casa es un tesoro. Y ahora llegamos al punto que puede cambiar completamente nuestra interpretación de esta moneda de 2012. ¿De dónde aparece entonces la cifra de $6.270.000 que algunas afirmaciones atribuyen a un ejemplar? ¿Estamos hablando de una moneda normal de 10 pesos? ¿De una variedad extremadamente rara? ¿De un error extraordinario? ¿O de una valoración publicada sin una venta real que la respalde? La diferencia entre esas posibilidades es gigantesca. Si alguien encuentra una moneda de este tipo y escucha una cifra de millones, lo primero que debería hacer no es venderla inmediatamente ni alterar su superficie para mejorarla. Lo primero sería conservarla tal como está y buscar una identificación numismática seria. Porque modificar una moneda puede destruir precisamente la evidencia que un especialista necesita para determinar si el ejemplar es auténtico y si existe una característica especial. Limpiarla agresivamente, pulirla, rasparla o intentar reparar una supuesta imperfección puede reducir su interés coleccionista. En numismática, una pieza original. Hay monedas que simplemente tienen valor porque son antiguas, y hay otras que parecen guardar una historia entera dentro de unos pocos centímetros de metal. La moneda mexicana de 10 pesos de 1904 pertenece a esa segunda categoría. Acuñada durante una época en la que México estaba viviendo profundas transformaciones económicas y sociales, esta pieza de oro ha despertado durante generaciones la atención de coleccionistas especializados. Pero aquí comienza lo verdaderamente interesante, cuando alguien encuentra una moneda con la fecha 1904 y la denominación de 10 pesos. No basta con mirar el número y asumir que se trata de una pieza común. Existen diferencias de acuñación, casas de moneda, estados de conservación y características que pueden cambiar radicalmente el interés que despierta una pieza concreta. Y precisamente por eso, detrás de esta moneda existe un misterio mucho más grande de lo que parece a primera vista. Para entender por qué una moneda de 1904 puede llamar tanto la atención, tenemos que regresar a México a comienzos del siglo XX. En aquel momento, las monedas de oro formaban parte de un sistema monetario completamente diferente al que conocemos hoy. El oro no era solamente un objeto de colección, era un componente fundamental del sistema financiero y una forma tangible de almacenar riqueza. La moneda mexicana de 10 pesos fue producida dentro de esa tradición, y los registros numismáticos identifican ejemplares de 1904 asociados con la Casa de Moneda de México, marcada con la conocida letra Mo. También aparece registrada una pieza de 1904 con la marca de la Casa de Moneda de México y un contenido de oro de aproximadamente 0,476 onzas troy. Y esa cifra, aunque pueda parecer un simple dato técnico, nos da una pista fundamental. Estamos hablando de una moneda cuyo metal precioso ya representa una parte importante de su historia. Ahora observa mentalmente el diseño. Una moneda de esta época no fue creada para parecer moderna, minimalista o sencilla. Cada elemento tenía un propósito. En una cara aparece el retrato asociado al poder político de la época, mientras que la otra presenta los símbolos nacionales y la denominación. Los detalles del grabado, las letras, el borde y la fecha convierten la superficie en algo mucho más parecido a un documento histórico que a una simple pieza de dinero. Y hay algo fascinante en pensar que estas monedas pudieron pasar de una persona a otra en un México que era muy diferente al actual. Tal vez fueron guardadas durante años, utilizadas en transacciones importantes o apartadas por alguien que comprendía que el oro podía conservar su poder adquisitivo a través del tiempo. Cada marca de uso puede contar una pequeña parte de ese recorrido, y cada ejemplar que sobrevivió hasta nuestros días representa una conexión física con aquella época. Pero aquí aparece una de las preguntas más importantes. ¿Cuántas fueron realmente acuñadas? La respuesta no es tan sencilla como podría imaginarse.
Los registros numismáticos modernos documentan ejemplares de 1904 y permiten distinguirlos de otras emisiones mexicanas de oro de la misma época. En los archivos de subastas especializadas aparece, por ejemplo, una pieza de 1904 de 10 pesos de oro catalogada como KM 413.7, y se ha ofrecido incluso un ejemplar certificado en grado MS 64+. Esto nos revela algo esencial: la rareza de una moneda no depende exclusivamente de cuántas piezas salieron originalmente de la casa de moneda. También importa cuántas sobrevivieron, en qué condiciones lo hicieron y cuántas están disponibles para los coleccionistas en un momento determinado. Y es precisamente el estado de conservación donde comienza una verdadera batalla entre coleccionistas. Dos monedas con la misma fecha, la misma denominación y la misma casa de moneda pueden tener precios completamente diferentes si una presenta desgaste intenso y la otra conserva gran parte de sus detalles originales. En numismática, pequeñas diferencias pueden tener enormes consecuencias. La nitidez del cabello y los rasgos del retrato, la definición de las letras, el brillo original del metal, las pequeñas marcas producidas por contacto y hasta la calidad general de la acuñación pueden ser examinados con enorme cuidado. Una moneda antigua no necesita ser perfecta para ser importante, pero cuanto más excepcional sea su conservación, mayor puede ser el interés que genere entre especialistas. Y cuando una pieza alcanza grados elevados de certificación, la historia cambia todavía más. También existen las famosas variedades y errores de acuñación, esos detalles que pueden convertir una moneda aparentemente normal en una pieza especialmente buscada. Un error auténtico no significa simplemente que la moneda esté rayada, golpeada o deteriorada por el paso del tiempo. Para los coleccionistas, existe una diferencia enorme entre un defecto producido durante la fabricación y un daño ocurrido décadas después. Una fecha modificada accidentalmente en el proceso de preparación de un troquel, una letra desplazada, una doble impresión o alguna característica anómala de acuñación puede despertar un interés especial. Pero aquí conviene tener mucho cuidado. No toda irregularidad es un error raro. Algunas marcas que parecen extraordinarias a simple vista son simplemente consecuencia del desgaste, golpes o manipulación posterior. Por eso, la autenticidad y el análisis especializado son fundamentales cuando una moneda parece tener algo fuera de lo común. La demanda por estas piezas tampoco desapareció con el paso de los años. Las monedas mexicanas de oro de principios del siglo XX forman parte de un mercado internacional de numismática. Y los registros de subastas muestran que ejemplares de 1904 han llegado a competir entre coleccionistas especializados. Un archivo de subastas, por ejemplo, registra una moneda mexicana de 10 pesos de oro de 1904, KM 413.7, en una conservación MS 64+, demostrando que las piezas de este tipo continúan apareciendo en el mercado especializado más de un siglo después de su acuñación. Pero lo realmente intrigante es que una moneda antigua no tiene un único valor universal. Su precio puede depender del metal, la conservación, la autenticidad, la rareza específica, el historial de propiedad, la certificación, sobre todo, de lo que dos compradores estén dispuestos a pagar en un momento determinado. Y ahora llegamos al punto donde muchas historias sobre monedas antiguas comienzan a ponerse realmente interesantes. En Internet pueden aparecer cifras extraordinarias asociadas con monedas aparentemente normales, y algunas de esas cifras son simples precios de publicación, rumores, errores o afirmaciones sin respaldo. De hecho, los registros actuales muestran que existen piezas mexicanas de 10 pesos de 1904 y que han sido objeto de ventas y subastas especializadas, pero eso no significa automáticamente que cualquier moneda con esa fecha tenga un valor extraordinario. La diferencia entre una pieza histórica valiosa y una auténtica rareza numismática puede estar escondida en un detalle diminuto que la mayoría de las personas ni siquiera notaría. Por eso, cuando alguien sostiene una moneda de 1904 entre los dedos, la pregunta correcta no debería ser simplemente ¿cuánto vale? Primero habría que preguntar, ¿es auténtica? ¿Qué casa de moneda la produjo? ¿Qué variedad exacta es? ¿Cuál es su estado de conservación? ¿Presenta alguna característica de acuñación realmente excepcional? ¿Ha sido certificada y documentada? Y, quizá lo más importante, ¿existe evidencia sólida que respalde la valoración que se está atribuyendo? Porque cuanto más extraordinaria es la cifra, mayor debe ser la evidencia. Y en el caso que estamos investigando, hay un número tan sorprendente que obliga a detenerse y mirar todos estos detalles con muchísimo más cuidado.
la historia de esta moneda todavía no ha terminado. Porque conocer su fecha, su metal, su diseño y su clasificación apenas nos lleva hasta la puerta del verdadero misterio. Lo que queda por descubrir es qué características podrían hacer que un ejemplar concreto destaque por encima de los demás, qué papel podrían jugar la rareza y los posibles errores, y por qué ciertas valoraciones pueden llegar a separarse de manera tan espectacular de lo que uno esperaría de una moneda mexicana de oro de esta época. Y cuando finalmente lleguemos a esa cifra extraordinaria, habrá que preguntarse si estamos ante una auténtica valoración numismática, una pieza excepcional, una cifra atribuida sin suficiente evidencia, o algo que cambia por completo la manera en que miramos esta pequeña moneda de 1904. Y aquí es donde la historia da un giro todavía más interesante, porque los registros numismáticos nos permiten comprobar algo que muchas historias virales sobre monedas antiguas pasan por alto. La emisión mexicana de 10 pesos de 1904, identificada como KM 413.7 y asociada con la Casa de Moneda de México, no fue una acuñación masiva. Los catálogos especializados registran una emisión de apenas 694 ejemplares. Además, la moneda pesa aproximadamente 16,92 gramos y contiene un 87,5% de oro, con un peso de oro fino de alrededor de 0,476 onzas troy. Piénsalo por un momento, menos de 700 piezas registradas originalmente. Y después de más de un siglo, muchas fueron utilizadas, guardadas, fundidas, dañadas o simplemente desaparecieron de la circulación numismática. Eso explica por qué una pieza auténtica y bien conservada puede resultar mucho más interesante que una moneda antigua cualquiera. Pero todavía falta descubrir el detalle que hace que algunos ejemplares destaquen incluso entre estas pocas piezas. Pero ahora aparece una de las pistas más sorprendentes de toda esta historia: los errores de grabado. Una moneda de 1904 vendida por Heritage Auctions fue descrita como un ejemplar MS-64 y presentaba una característica relacionada con un error inusual en la indicación de la ley del oro, una peculiaridad que también había sido observada en un ejemplar de 1903 debido al uso del mismo troquel. Este tipo de detalle es exactamente lo que puede transformar una moneda aparentemente común en una pieza mucho más interesante para los especialistas. Sin embargo, hay una diferencia fundamental que cualquier coleccionista debe entender: que una moneda tenga una anomalía no significa automáticamente que valga una fortuna. El error tiene que ser auténtico, identificable y numismáticamente relevante. Además, debe distinguirse de una alteración producida después de que la moneda abandonara la casa de moneda. Una pequeña marca causada por un golpe no es lo mismo que una característica creada durante la acuñación. Y la historia se vuelve todavía más intrigante cuando observamos los precios documentados. En una subasta de Ira y Larry Goldberg, un ejemplar de 1904 fue catalogado como NGC Uncirculated, aunque con detalles por haber sido retirado de una pieza de joyería. Su precio de salida fue de $700 y terminó realizándose en $600. Años después, otro ejemplar de 1904 MoM, certificado por PCGS como MS64+, apareció en Great Collections y recibió una enorme cantidad de atención, con 52 pujas registradas. ¿Qué nos dice esto? Que existe demanda real por esta moneda, especialmente cuando aparece una pieza de buena calidad. Pero también nos muestra algo todavía más importante: el valor de una moneda concreta no puede determinarse simplemente viendo su fecha en una fotografía. De hecho, los propios datos de las subastas cuentan una historia fascinante. Un catálogo de Stack's Bowers describió un ejemplar de 1904 como MS61, destacando que estaba bien acuñado y era atractivo, con una estimación de entre $1.000 y $1.200. En otra venta, Heritage Auctions ofreció un 1904 MoM certificado como MS64 y destacó tanto su brillo como su conservación y la peculiaridad del grabado. Esto demuestra por qué la clasificación importa tanto. Una moneda con la misma fecha puede ocupar posiciones muy diferentes dentro del mercado dependiendo de su estado. Y cuanto más escasos son los ejemplares de alta calidad, más atención pueden recibir cuando aparecen. Ahora imagina que aparece una moneda que no solamente tiene la fecha correcta, sino que además conserva un estado de conservación extraordinario, presenta una característica auténtica de acuñación y puede demostrar una procedencia sólida.
Ahí es cuando los coleccionistas empiezan a mirar cada milímetro con una atención casi microscópica. Se revisan los bordes, los relieves, las letras, la superficie y cualquier señal que pueda revelar manipulación. También se compara con fotografías y ejemplares conocidos. Una moneda verdaderamente excepcional no necesita depender de una historia fantástica. Sus propias características deben ser capaces de sostener la historia. Y eso nos lleva a una cuestión fundamental. ¿Puede una moneda de 1904 llegar realmente a valer millones de dólares? Aquí tenemos que separar cuidadosamente los hechos comprobables de las cifras extraordinarias que circulan por Internet. Una valoración de $4.630.000 puede aparecer asociada a esta moneda en algunos contenidos o publicaciones, pero no he encontrado evidencia de una venta documentada de un ejemplar mexicano de 10 pesos de 1904 por esa cantidad. Los registros disponibles muestran precios de subasta muy inferiores para ejemplares auténticos de esta emisión, mientras que las guías numismáticas actuales sitúan el valor del oro contenido en la moneda en torno a los $1.900, aunque el valor de colección puede ser superior dependiendo de la conservación y otros factores. Y esta diferencia es crucial. Un precio publicado en Internet no equivale necesariamente a un precio realizado en una subasta. Una estimación tampoco equivale a una venta. Y una cifra viral no sustituye la documentación numismática. Entonces, ¿qué tendría que ocurrir para justificar una cifra verdaderamente extraordinaria? Tendría que existir evidencia excepcional, una variedad extremadamente rara, una característica de acuñación extraordinaria, una conservación fuera de serie, una procedencia histórica importante o una combinación de varios factores. Incluso entonces, millones de dólares serían una afirmación que necesitaría una documentación igualmente extraordinaria. Los coleccionistas experimentados saben que una moneda puede ser muy rara y aún así no alcanzar una valoración multimillonaria. La rareza es solamente una pieza del rompecabezas. También cuentan la demanda, la autenticidad, el estado, la historia de propiedad y los resultados reales de mercado. Y quizá esa sea la parte más fascinante de esta moneda. El verdadero misterio no consiste solamente en preguntar cuánto dinero podría representar, sino en entender por qué sobrevivió. Una moneda producida en 1904 pudo haber terminado fundida por su contenido de oro. Otra pudo haber sido transformada en joyería. Otra pudo haber circulado hasta desgastarse. Y alguna pudo haber permanecido escondida durante décadas, conservando detalles que hoy parecen casi imposibles de encontrar. El ejemplar de Great Collections de 2025 demuestra que todavía pueden aparecer monedas de esta emisión en grados elevados y que existe un interés considerable entre los coleccionistas. Pero la historia no termina ahí, porque cuanto más rara es una pieza, más difícil resulta establecer su verdadero precio simplemente comparándola con otras. Y ahora podemos revelar finalmente la cifra que ha hecho tan llamativa esta historia: $4.630.000. Esa es la valoración que se ha atribuido en el planteamiento de esta historia a la moneda de 10 pesos mexicana de 1904. Pero hay una diferencia enorme entre decir que una moneda vale $4.630.000 y demostrar que una pieza concreta se vendió realmente por esa cantidad. Con la evidencia numismática disponible, no puedo presentar los $4.630.000 como un precio de venta confirmado. Los registros que sí podemos comprobar documentan ejemplares de 1904, una acuñación de 694 piezas, un contenido de oro de aproximadamente 0,476 onzas y ventas y estimaciones muy por debajo de esa cifra. Así que el verdadero tesoro de esta moneda quizá no sea una cifra gigantesca encontrada en Internet, sino la historia que todavía conserva cada ejemplar auténtico. Porque después de más de 120 años, una pequeña moneda de oro sigue siendo capaz de abrir una ventana hacia el México de 1904, y recordarnos que, en numismática, la pregunta más valiosa no siempre es cuánto cuesta, sino qué historia exacta estoy sosteniendo entre mis manos.